De todo quiero felicitar las mujeres, las madres, futuras madres también. Que Dios os bendiga grandemente. Y todos los días, dice la palabra de Dios, que honrarás a padre y madre. Y viene con una promesa que tendrán largos días. Entonces todos los días debemos honrar a padre y madre. Es una ley, es una ordenanza que Dios nos da. Y bueno, aquí hoy es el día de la madre. No sé si en Colombia es dentro de 2 semanas. En Inglaterra fue hace el mes pasado. Entonces, ¿quién pone esto el día de la madre? Cada uno va por su propia forma o manera. Cada país me imagino que decide. ¿Quién lo decide? Pues no lo sabemos. Yo la verdad que cuando la semana pasada me enteré que era el Día de la Madre y me enteré más que nada pues porque estaba mirando hacia Londres y ahí me enteré que era el Día de la Madre. Llamé a mi madre: mamá, hoy es el día tuyo. Esta mañana es el Día de la Madre acá, mamá, es el Día de la Madre. Y entre 2 semanas en Sudamérica, en Colombia, pues es el Día de la Madre. No sé si es en toda América, pero es el Día de la Madre. Entonces llamaré a mi mamá todos los días. Pero por cierto, todos los días tiene que ser el Día de la Madre. Todos los días tenemos que honrar a nuestros padres porque es una ordenanza del Señor. Pero para las mujeres o para las madres, en esta mañana me gustaría que nos aferremos a esta palabra que dice en Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Sois piedras preciosas. Y en el versículo 30 dice: la mujer que teme, escuche bien, mujeres, la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Así que, mujeres, tenés una tarea. Tienen que temer a Yahweh. Pero esa tarea es para todos nosotros. Todos tenemos que temer a Yahweh. Tener ese temor y temblor de Yahweh. Porque es fundamental en la vida cristiana. Nosotros tenemos que tener temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es temor de Dios. El temor de Dios es el combustible del peregrino. ¿Qué es un peregrino? Pues es un hombre, una mujer que está convertida, que tiene una nueva vida y está esperando, siempre está de viaje, siempre está en la temporalidad, siempre está en un camino hacia su casa o a su destino. Y como cristianos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues nosotros somos forasteros aquí en la tierra. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar fijada en el reino de los cielos y su justicia. Y nuestro amado, como la iglesia, nosotros estamos esperando a nuestro amado que venga por nosotros. Y justo pues este fin de semana tuvimos el privilegio de poder asistir en Madrid una boda. Y fue de gran gozo. Fue una boda, todas las bodas, aunque parecen ser más o menos iguales, pero todas las bodas tienen una diferencia, tienen un sabor diferente, tienen una satisfacción diferente. Y esta boda pues fue muy especial. Pudimos ver nomás en los votos del hombre y de la mujer. En sus votos pues contaron su testimonio. Fue un testimonio tremendo, fue un testimonio muy bonito. Pero no voy a entrar en detalles. Fue una experiencia muy bonita que pudimos compartir con ellos. Es un privilegio de poder estar allá y ver cómo Dios hace crecer, cómo Dios restaura a 2 individuos y los pone juntos a ser una sola carne. Dios es bueno y gloria al Señor. Entonces, el temor de Dios es el combustible del peregrino. Y hoy se llama la prédica combustible del creyente, el combustible del creyente. Y pronto me lo van a poner allá arriba. A ver con qué imagen salen hoy. Bueno, no sale, ¿no? No lo han hecho. Ah, bueno, vale. Ok, en fin. Entonces, combustible del creyente. Qué pena que no se pudo hacer.
El temor de Dios es el combustible del peregrino, porque es lo que más necesitamos. El combustible es lo que nos permite continuar y continuar y continuar y continuar. ¿Cómo podemos cultivar ese temor santo y gozoso en nuestras vidas y en la iglesia? Para vivir sabiamente debemos, y es nuestra responsabilidad. Escriban ahí para los que están tomando nota, responsabilidad. ¿Sí? ¿Para qué? De entender el temor de nuestro Padre, de nuestro Dios. Si tú no entiendes el temor de Dios, es imposible vivir la vida cristiana. Si tú no tienes temor de Dios, es imposible caminar con Cristo. Porque Cristo mismo temó al Señor. No tuvo miedo de Dios, pero tuvo temor de Dios. Hay una diferencia. El temor del Señor es el combustible del creyente. Es gozo, es obediencia y es humildad. Entonces, hay dos tipos de temor. El primero, puedes tener temor. Yo puedo tenerle temor a Dios por causa de su justicia y santidad. Yo puedo tener ese miedo. Señor, yo tengo miedo porque tú eres tan justo y tu justicia viene sobre mí y por tu santidad. Este miedo debería ser el que la persona que no tiene a Cristo, o las personas, aquellos que no conocen ni tienen una relación con Cristo, deben de tener este miedo, este temor, ese miedo de Dios, porque sabe que el día que van a morir, todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. No hay excepción de persona, todos nos vamos a presentar delante del Señor. Y ahí es donde va a venir, donde cada uno vamos a ser juzgados conforme a ¿qué? A nuestras obras, a lo que fuimos, a lo que hicimos aquí en la tierra. Pero nosotros como cristianos que tenemos a Jesucristo, nuestro temor es diferente. Es un temor que nos podemos refugiar en Cristo. Es un temor que nos atrae a Cristo. No es por miedo de la justicia de Dios, porque ya fuimos justificados en Cristo Jesús. Gracias que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Su sangre pagó el precio por tu vida y por la mía en la cruz del Calvario. Y por lo tanto nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y es importante que entendamos esto. Porque aquí, cuando tú entiendes, y hoy vamos a comprender qué es temor de Dios y por qué, si no tenemos temor de Dios en nuestras vidas, va a ser difícil tratar de vivir la vida cristiana. Si tú no tienes temor de Dios en tu vida, no has entendido el Evangelio. Si tú no tienes temor en tu vida, quizás no tienes a Cristo en tu corazón, porque Cristo vivió en temor del Padre. Él mismo nos dio la libertad. Nosotros nos presentamos delante del tribunal de Dios. Tú como cristiano, nosotros como cristianos que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Escuchen bien esas dos palabras, Señor y Salvador. O la pongamos al revés, Salvador y Señor. Como nosotros también nos vamos a presentar delante de Dios. Y Dios te va a decir, yo te di un don, yo te di un talento, yo te di todas las herramientas. ¿Usted qué ha hecho en tu peregrinación? ¿Ustedes qué han hecho en tu caminar conmigo? Y va a presentar, y nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Y por lo tanto, para los que han llegado o los que han tenido ese temor y temblor del Señor, pues va a haber diferentes galardones, un premio, porque nada es en vano. Todo lo que tú haces para el Señor, todo, absolutamente todo, para la gloria de Dios, no es en vano, no lo está haciendo en vano. El Señor, como el enemigo, escribe todo para condenarte. Hizo esta mentirita, la escribo, ¿está? Porque en el juicio, Él está ya diciendo, este señor mintió, este señor hizo esto, este hizo esto, tal. Y mi abogado, mi defensor va a venir y va a decir, pero yo pagué el precio por él. Y el creyente dice, yo me aferro a la sangre de Cristo. Por lo tanto, todo lo que él pueda escribir, quizás es verdad, todo lo que él escriba de mí, todo lo que él escriba de mí, yo voy a decir, me arrepentí de mi pecado. Yo pedí perdón. Por lo tanto, todo lo que él escribió de mí,
Entonces ahí el juez hace una mancha roja, tan. Y el libro de mi vida, cuando lo abren, van a decir, uy, Giovanni, pues mire, ahí esta mancha, pero aquí no hay pecado. Este hombre es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo, la que borra el pecado, está por todo lado. Por lo tanto, Él tomó mi lugar y Él compró mi vida para su gloria. Amén. Entonces todos nos vamos a presentar en el tribunal de Dios. Hebreos 10, 26 al 27 y después vamos a ir al 31. Entonces dice, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, lo que acabé de explicar, Cristo murió y su sangre derramada me limpió mi pecado para siempre, pasados, presentes y futuros. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que hay de devorar a los adversarios. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es un miedo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso le va a pasar a todo aquel que rechace a Cristo, porque va a ser juzgado. Da igual que sea una buena persona, da igual que ha hecho todas las cosas bien, no ofendió a nadie, pero es el corazón. ¿Cómo estaba el corazón? Por lo tanto, eso está mal, no está bien. Ese es el temor, ese es el miedo. Pero nosotros no vivimos por el miedo, nosotros vivimos por el segundo temor, el temor filial. Es el temor que necesitamos tener tú y yo. El temor reverente que experimenta el espíritu, el creyente. Ese es el temor que tú y yo tenemos que tener en nosotros, porque ha sido liberado de nuestros pecados. Somos liberados de nuestros pecados y sin merecer nada recibimos el regalo de la salvación. ¿El regalo de qué? ¿El regalo de qué? De la gracia. Nosotros hemos sido dado un regalo y a su vez hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y yo quiero que entiendan esto. Yo quiero que esto entre en tu mente y que baje tu corazón. Porque cuando tú entiendes esto verdaderamente, cuando tú de verdad dices, sin yo merecer nada, Él me amó. Sin yo merecer nada, Él me recibió. Sin yo merecer nada, me hizo hijo, me adoptó tal y como estaba. Qué grande y maravilloso es Dios, porque no merezco nada. Ese es el temor que tú y yo tenemos que tener. Ha sido adoptado como hijo de Dios por medio de la fe. Entonces, es un gozo cercano. Es un gozo cercano, un gozo que es para la gloria de Dios. Es un gozo que expresa Dios a sus hijos, y nosotros recibimos ese gozo y decimos, wow, Señor, gracias por lo que tú has hecho. A pesar de cómo soy, tú me amas. A pesar de cómo yo vivo, a pesar de todo lo que yo hago, tú me sigues amando. Por lo tanto, eso es el temor que tú y yo tenemos que vivir, porque cuando tú conoces que Dios te ama tan profundamente, que tú vas a pensar 2 veces de pecar. Vamos a pensar 2 veces. El temor de Dios es una mezcla de asombro por su grandeza y asombro por su gracia. Es esa gracia que tú y yo recibimos. No es tener miedo, pero sí es tener reverencia de Dios. Es un temor que no se aleja, pero sí nos permite refugiarnos en Cristo. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener. Refugiarnos en Cristo. Metí la pata, me refugio en Cristo. Pero ¿sabe qué? El enemigo quiere hacerte pensar lo contrario a eso. El enemigo quiere hacerte pensar, pues porque tú pecaste, porque tú fallaste, porque tú, ¿cómo te vas a presentar delante de Cristo? Como tú has fallado a Cristo, ¿cómo tú te vas a acercar a Él? ¿No tienes vergüenza? Porque muchas personas, he escuchado muchas personas, uy, que me los encuentro y ¿qué? ¿Y usted qué? No,
qué vergüenza volver. Es que volví, me emborraché y hice tal cosa. Qué vergüenza, qué cara voy a llegar allá. Que usted fue tan chévere conmigo que mucha vergüenza. La vergüenza, Cristo la llevó en la cruz porque fue avergonzado. Y qué triste que el enemigo meta ese gol en nosotros. Todo lo contrario, el temor de Dios, cuando tú y yo fallamos, nos acercamos a Él sabiendo lo que Él hizo en la cruz y decir, Señor, wow, perdóname, he metido la pata. Me tiene que dar un dolor. Ese arrepentimiento me tiene que dar un dolor profundo en mi corazón que me tiene que llevar a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo comienza el temor de Dios en el cristiano? Quizás tú dices, pero ¿qué es ese temor que habla? Quizás yo me quiero refugiar, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo comienzo esto? Solo se puede experimentar en la conversión. Si tú no tienes conversión, nunca vas a poder experimentar el temor de Dios. Si tú no te has convertido, no puedes experimentar el temor de Dios en tu corazón. No lo puedes, es imposible. Si no hay conversión en ti, entonces, ¿cómo puedo yo experimentarlo? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocer mi pecado. Yo tengo que reconocer mi pecado. Segundo, reconocer la obra de Cristo. Por eso hablamos de la obra de Cristo. Por eso tenemos que tener nuestra mirada fijada en el reino y el cielo y su justicia. Pero tenemos que tener nuestra mirada fijada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Porque cuando miramos que Jesucristo dijo, hay 2 mandamientos, hay 10 mandamientos, pero Jesucristo los resumió en 2. El primero es amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Amar a Dios, ese es el primer mandamiento, ¿correcto? Los primeros 4 se resumen en uno, que es ese, lo cual es vertical. Estamos mirando a Dios, estamos ahí. Señor, tu palabra dice, yo quiero cumplir los mandamientos porque los tenemos que poner por obra. Pues no podemos cumplirlos humanamente. Entonces nos miramos al Señor y es vertical. Y los otros 6 es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿correcto? Y esos 6, ¿para quiénes son? Para todos nosotros. ¿Cómo lo vamos a tratar? Entonces el primero es vertical y el segundo horizontal. ¿Y eso qué es? La cruz. Wow. Dinamita. Cuando tú entiendes la obra de Cristo, cuando tú entiendes esto, tú vas a tener temor y temblor en tu corazón. Porque no merecemos nada vertical. Y ponemos a Dios en primer lugar. Y después amamos a nuestro prójimo, aquel que huele a chucha, a pecueca, o aquel o a veces cuando tú vas allá y estás compartiendo el evangelio y viene uno que ha vivido muy mal en la calle y huele horroroso y tú le dices, dame un abrazo. Y usted dice, vale. Amar al prójimo como a ti mismo. Porque ese abrazo lo está dando para Cristo. No soy yo el que estoy abrazando, es Cristo el que está abrazando. Y esa persona está recibiendo la obra de Cristo. ¿Estamos? ¿Sí? Porque cuando entendemos esto, estamos confiando 100% en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por la nuestra. Éramos pecadores. Él vino a dar su vida en rescate por muchos, todos. Pero muchos lo rechazaron. Amén. ¿Estamos? Ok, listo. Es importante entender esto, muy importante. Jeremías 32, versículo 32, capítulo 32, versículo 37 y 40. Aquí Jeremías está hablando de Jesús. Escuchen bien. Versículo 37. He aquí yo los reuniré de todos de las tierras, las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Versículo 38. Y me serán por pueblo. Primero de todo, me serán por pueblo. Segundo, y yo seré a ellos por Dios. Somos pueblo, Él será nuestro Dios. Primeramente, buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Sí? Amarás a mi Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas.
39. Y les daré un corazón y un camino para que me temen perpetuamente. ¿Para qué? Para que me temen perpetuamente. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Un camino. Cristo es el único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es en mí. Esas fueron las palabras. El temor es plantado en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para bien. Para refugiarnos en Cristo. Para poder decirle, Abba, Padre. Porque Cristo está en nosotros. No para que vivan en terror, y más bien para que no nos apartemos de Dios. Jesucristo es el vid verdadero. Nosotros somos los pámpanos. No podemos hacer nada sin Cristo. Nada. Tenemos que permanecer en su amor, como Él en nosotros, y uno somos con el Padre. Es el bien que recibimos en Jesús. Esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo, a que el Padre envió para rescate por todos nosotros. Entonces, familia, si tú no tienes temor de Dios, quizás necesitas nacer de nuevo. Si tú no tienes temor de Dios, algo falta. ¿Cómo comienza ese temor? Pues ya hemos dicho que tengo que reconocer mi pecado. Reconozco que la justicia perfecta de Dios, lo que yo merezco, Él tomó, porque yo merezco, es la ira de Dios, y Él tomó mi lugar y me dio una vida nueva, criatura nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tú y yo entendemos esto, ahí es donde va a empezar nuestra peregrinación. Ahí es cuando empezamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Sabiendo esto, tendríamos, cuando tú y yo sabemos esto, vamos a confiar plenamente en Jesucristo. Y es ahí donde el Espíritu de Dios infunde en nuestro corazón el temor del Señor. Ahí es cuando tú y yo recibimos esa luz que brilla en el hombre, que es Cristo Jesús. Ahí es cuando tú y yo decimos, lo pongo así, en la boda que tuvimos testigos con mi esposa y muchísimos más, una de las cosas que me encantó fue cuando él dio su voto, cuando Dani dio su voto, él habló de esto. Él habló que él se apartó del Señor. Él tenía un destino con una chica y se apartó del Señor. Y lo que me encanta fue que cuando él cayó en cuenta, él se arrepintió. Es como el hijo pródigo. Yo cuando estaba allá, yo estaba diciendo, este es el hijo pródigo. La boda era tan diferente porque dije, wow, impresionante. Él regresó a casa. Y lo que él dijo de la chica, de Esther en este caso, pues él dijo, él siempre desde hace 10 años y atrás, pues él la veía a ella y siempre, cuando él regresó, esto fue lo que más me digo, wow, Señor, eres impresionante. Él la vio y él dijo, nunca la voy a poder alcanzar porque yo me aparté. El despropósito de Dios, yo me aparté, mas ella mantuvo. Nunca voy a ser capaz de alcanzarla. Y a mí esas palabras me quedaron aquí grabadas en el corazón. Yo dije, wow. Pero él llegó al punto donde reconoció su pecado, como el hijo pródigo. He pecado contra ti, Señor, y contra el cielo. Regresaré a mi casa y mi padre, que está allá con sus brazos abiertos esperándome, viene, me pone el anillo. Le pusieron el anillo. Le viene y todos hacen fiesta. Hubo una fiesta. Y yo cuando vi eso, yo dije, Señor, wow, impresionante. Me encanta. Qué gozo, porque cuántos chavales no abandonan la fe. Cuántas personas, conociendo lo que Cristo hizo por ellos, abandonan la fe. ¿Cuántas personas hacen las cosas en sus fuerzas y nunca tuvieron conversión? Nunca entendieron lo que es temor de Dios en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no tenían a Cristo. Porque si tienen a Cristo,
El carácter de Cristo está en nosotros, y lo que lo caracteriza a Cristo es temor de Dios. Este es el principio del peregrino. Es aquí donde comienza la transformación del santo de Dios. Familia, si tú tienes a Cristo, vas a ser transformados. Pues ¿sabes lo que la palabra de Dios dice? Que tú eres santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Yo soy santo porque Dios es santo. Yo soy santo porque Cristo vive en mí. Hay temor de Dios en mí, el cual yo me refugio. Ya me puedo acercar al trono de su gracia. Ya me puedo acercar y buscar el oportuno socorro. Ya puedo llegar ahí y tener un cara: Señor, perdóname que he metido la pata, pero aquí estoy. Eso es lo que pasa. Si no entendemos el temor de Dios, es muy difícil. Muy difícil. Tenemos que confiar en Jesucristo, y ahí es donde el Espíritu Santo infunde ese aliento de vida. Los discípulos, cuando Jesucristo ascendió y Él les dio una orden, les dijo a ellos: vete para Jerusalén. No, miento, perdóname, discúlpame. En los 40 días que Jesús resucitó, ¿sí? Él llegó a los discípulos, estaban allá, y Él llegó a los discípulos y entró por la puerta. Bueno, entró, no tenía, Él atravesó la puerta, todos están allá, y Él dijo: Shalom, pasa con vosotros, Shalom. ¿Y sabe lo que Él hizo? Él sopló aliento de vida en ellos. El Espíritu, aliento de vida. Cuando el Señor, cuando Dios en Génesis 1, cuando vemos que cuando hizo al hombre y a la mujer, ¿qué hizo Él? Sopló aliento de vida. El pecado, por causa del pecado, murieron espiritualmente. Ese aliento que Él dio murió, pero físicamente siguieron viviendo. Entonces, para que entendamos un poquito de lo que se está hablando, Dios a través de su Espíritu infunde en nuestros corazones el temor de Dios. Por lo tanto, nos atrae más al Señor, no nos aleja del Señor. El miedo quizás aleja al Señor. El miedo por el castigo. El miedo porque hoy van a dar varita los niños. No quiero vara, yo no quiero vara, yo no quiero ser disciplinado. No. Y mienten quizás. Hay una historia en la Biblia que está en Génesis, que era Abraham, pronto me equivoco aquí, pero era Abraham que llegó a una tierra, y su mujer, que era Sarai, ¿sí era Abraham? Sí, no, Sarai. Él entró allá y él dijo, quizás tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo. Tú eres mi prima, tú eres familia, pero no eres mi esposa, porque ella era bella. Pero él dijo: quizás ellos no tienen temor de Dios. Ellos no tienen temor de Dios. Por lo tanto, como no tienen temor de Dios, me van a matar. A mí me quitan la vida y se la van a llevar a usted. Por lo tanto, ellos mintieron. Eso es una forma que a veces nosotros, pensando que hay un castigo, ese castigo nos lleva a mentir. Y eso es un engaño del enemigo. Eso es un engaño, ese es miedo. Ese es un miedo que paraliza, es un miedo que te hace ir a un lugar contrario, o mentir, o decir cualquier otra cosa. Eso es una mentira del enemigo. Si tú piensas así, lleve ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el temor de Dios, todo lo contrario, te lleva a refugiarse en Cristo. Amén. 2 Corintios 3:18. Aquí es donde empieza la transformación. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa transformación, yo quiero que subrayen esa palabra: transformados, transformación, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí está, el Espíritu Santo está en tu corazón, somos transformados. Empieza la santificación, empieza el cambio, la transformación. Cara descubierta cuando nos convertimos
al Señor, el velo es quitado. Cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, entregó, hizo, entregó. ¿Qué pasó? Un terremoto. ¿Y qué pasó? El velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Estamos? Y ahí es donde dio el libre acceso al lugar santísimo, porque Él es el sumo sacerdote por excelencia y nos permite llegar. Entonces el velo es quitado. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y tú lo recibes y verdaderamente te arrepientes de tus pecados, el velo es quitado y tú ya puedes ver. Y vas a ver el pecado. Lo vas a ver y vas a decir, no quiero. El velo es quitado. Podemos ver la gloria del Señor, pero aún no podemos ver la gloria perfeccionada en nosotros, porque ahí dice de gloria en gloria. Por lo tanto, hay un proceso. Y ese proceso, porque en esos tiempos habían los espejos, eran como un metal, muy como un metal que uno se alcanzaba a ver, pero no se veía bien el rostro. Pero aquí podemos ver que era un proceso, era de gloria en gloria. Es decir, que mientras que tú y yo vamos caminando en el Señor, vamos conociendo más a Cristo, vamos conociendo más su palabra, conociendo el Padre, viviendo en el Espíritu, cada vez más vamos conociendo más, vamos teniendo más temor de Dios. Mientras estamos mirando la gloria de Dios, seremos transformados. Dios comienza a cambiar nuestras vidas y nos cambia desde adentro hacia fuera. O sea, yo me voy a mirar en el espejo y voy a ver las mismas canas, voy a ver que mi pelo quizás se me está cayendo más, voy a tener más arruguitas, me estoy volviendo más viejito, quizás lo voy a ver, pero ¿sabes qué? Por dentro estoy rejuvenado, ¿se dice así? ¿Rejuvenado? No, rejuvenecido, eso, pues estoy más joven, ¿vale? Para que me entiendan. Entonces, entre mayor tiempo, mayor temor de Dios y mayor transformación. Mayor tiempo, mayor temor de Dios, mayor transformación en nuestras vidas. Quizás hemos tenido cambios en nuestras vidas desde que conocimos o alguien nos compartió del Evangelio. Quizás tú has experimentado o estás experimentando o vas en está en este momento, en esta etapa de tu vida cristiana, donde tú has recibido a Cristo, donde tú recibiste el primer momento donde te compartieron el Evangelio, tú te sentiste identificado y tú dijiste, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados de todo mi corazón para que Cristo entre en mi vida. Y quizás ese fue el momento donde Jesucristo estuvo ahí. Tú te arrepentiste y tú te quedaste con eso. Y tú tienes la salvación porque tú dices, yo hice la oración de fe. Y mi oración de fe declara que tengo la salvación. Pero te quedaste con esa salvación. Pero tu vida sigue igual. O quizás hay cambios, escuchen bien, hay cambios que hemos hecho nosotros mismos. Y esos cambios que nosotros hemos hecho, los hemos hecho en nuestras propias fuerzas. Hay cambios. Yo sé que estaba mal fumar drogas. Por lo tanto, yo ya no voy a fumar drogas, ya no voy a fumar, yo 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 no voy a fumar. No, lo dejé. Y le damos la gloria a Dios. Y dice, ay, gracias a Dios. Pero en realidad, tú lo dejaste en tus propias fuerzas. Porque te esforzaste tanto, lo hiciste tú. Ya no voy a hacer tal cosa, no voy a hacer, y lo hago. Y hay cambios, porque eso va a producir un cambio. Pero eso no va a tener una consecuencia de temor de Dios, de lo cual hace la transformación. Entonces, para poder entenderlo mejor, la parábola del sembrador, la semilla que es dada, que es la palabra de Dios. Y dice que hay cuatro etapas. La primera es la semilla que cayó en el camino. Esa semilla cayó. La persona que la escuchó, la persona en la calle cuando evangelizamos, escucha lo que se le está dando. Y ellos, como no la entienden o no quieren entenderla, viene el enemigo, dice ahí la palabra, las aves vienen y se llevan la semilla.
Entonces por eso dicen, eso no. Y salen. Ese es el primero. La segunda es los pedegrales, los cuales reciben con gozo, pero no hay una raíz. Y viene una aflicción, es decir, recibimos a Cristo, estamos ahí, sí, Dios me salvó, Cristo me salvó, recibo lo que la cruz está dando y vengo a la iglesia, vengo una vez, vengo 2 veces, vengo 3, vengo 4, pero en el momento que hay una aflicción, en el momento que hay una persecución por causa de la palabra, luego hay un tropiezo y no vengo más. Por lo tanto, están mis propias fuerzas. Es decir, que me quedé con el momento que yo hice la oración de fe y tengo salvación. La tercera es entre los espinos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y me aparto. ¿Por qué? Porque ya tengo trabajo, porque sí, es verdad, yo fui a la iglesia, estuve allá, recibí a Cristo y wow, se me abrió la puerta del trabajo y yo ya tengo trabajo y yo ya tal, entonces sabe que yo ya tengo que trabajar, yo ya tengo que hacer todo esto, las bendiciones que Dios me dio, yo las voy a aferrar a ellas y no las voy a soltar. Pero el afán de la vida, mis proyectos, ahora yo quiero montar esto, tengo un coche, tengo una casa, quiero hacer esto, quiero mandar a Colombia, quiero hacer mis planes. Todo eso, el engaño de las riquezas vienen sobre mi vida y me ahogan en mis fuerzas. Y la cuarta, que es la que todos queremos, dice, en la buena tierra, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Ese es el fruto que tú, ahora dice 160 y 30, porque ahí es donde nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que tener el temor de Dios en nuestro corazón y nos involucramos para gloria del Señor. Romanos 10, 9 al 10 dice, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y muchos quedaron ahí con los primeros. ¿Se acuerdan? Ya los vimos con los primeros. Quedaron salvos. Ellos dicen, pues ¿sabes que yo me aferro a esta salvación? Hay muchos jóvenes que dicen, yo he estado en la iglesia desde los 7 años hasta los 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, porque a los 18 años yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Y entonces llegan a los 18 años y abandonan la fe. Caminan porque quieren estar en el mundo. Pero yo tengo la salvación, porque todos esos años, todos esos rediles, todos esos congresos, todo lo que yo estaba allá, yo tengo la salvación. De hecho, he escuchado, teniendo una conversación con un señor en un congreso, que me dijo, es difícil el evangelio, pero yo sé que yo no me pierdo. Porque yo le digo, ¿por qué no se congregan? ¿Por qué no se entrega más? ¿Por qué no? Porque lleva años. Y me dice, no, porque tengo la salvación. No entiendo por qué tenemos que hacer tantas cosas si tenemos la salvación. Yo no voy a ir al infierno. Ese era su pensamiento. Yo le digo, pero no hay fruto. Me dice, sí hay fruto, porque yo ya hice la oración, porque mi vida cambió. Pero no quiero seguir, no quiero estar ahí. Yo sé que peco, yo sé que tengo ira, yo sé que tuve una pelea hace poquito, pero no hay ese fruto de cambio. Y él dice, bueno, pues yo tengo la salvación. Fíjate lo que él está diciendo. Él dice, bueno, y cuando la iglesia, fíjate cómo piensa él, como la iglesia, como el Señor viene por su novia y se va, que ese es el rapto, que se va, no todos se van en el rapto. Él lo tenía muy claro. No todos van en el rapto, porque quizás quedan unos aquí en la iglesia. Y él dijo que cuando eso pase, ahí sí se ponen las pilas. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y me dice, pues sí, porque ahí yo ya sé. Pues yo le dije, pues entonces si lo haces así, tienes que vivir conforme a la ley. Me dice, sí, pero yo tengo la salvación. Yo no me voy a poner ningún sello, aquí. A mí que me corten la cabeza. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos que piensan igual. Hay muchos que no tienen temor de Dios. Hay muchos jóvenes que no tienen temor de Dios. Por eso me encantó tanto la boda, porque estos son jóvenes. Estos son jóvenes que esta es la generación de ellos, que ellos van a cambiar cuando tienen temor de Dios.
Porque dice versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. La justicia, el temor de Dios, tiene que estar en el corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Jesucristo señoree en nuestras vidas, y este es el pedazo, muchos de nosotros no queremos que Él señoree mi vida. Muchos de nosotros no queremos humillarnos, no queremos decir, ¿y sabe qué es lo que hicimos? Yo no puedo. Tú sí puedes, porque Él vive y mora en ti. No eres tú, es Cristo. Tú tienes que morir a tu yo. Tú tienes que morir, tenemos que morir a nuestro yo. Delante de Dios somos justos y ya no hay pecado en nosotros, porque creemos en Cristo, porque Él hizo la obra de la cruz, tenemos absolutamente libertad. Isaías habla de Jesús el Mesías, Isaías 11 del 2 al 3. Y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Fíjate, si tú tienes a Cristo, tú tienes el espíritu de temor a Yahweh. Pero también tú tienes inteligencia, sabiduría, consejo, poder, conocimiento. 3. Y Él hará entender, fíjate esto, lo importante que es tener temor de Dios. Él hará entender diligente en el temor de Dios. ¿Por qué dice aquí diligentemente? ¿Por qué dice Él hará? Porque es el Espíritu que nos lleva diligentes a tener ese temor de Dios en nuestro corazón. Tenemos que ser diligentes, es decir, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que prestar atención, tenemos que tener esa reverencia en nuestro corazón, tenemos que humillarnos delante del Señor, tenemos que refugiarnos en su verdad. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Cuando somos unidos a Cristo por medio de la fe, nosotros tenemos lo que Cristo también tuvo y tiene. Es decir, todo lo que Cristo hizo, nosotros también lo podemos hacer. No porque nosotros lo podemos hacer, es porque somos útiles o somos instrumentos de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Jesucristo hizo la voluntad del Padre, Él vino y cumplió su propósito. Él dio su vida en rescate por todos nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. ¿Qué don tienes? ¿Qué talento tienes? Pues lo que Dios te dio a ti, tú tienes que ser ese instrumento para que Él opere a través de ti. Tenemos que dar testimonio. Nosotros tenemos lo que Cristo también tuvo. Experimentamos el temor que caracterizó a Jesús. Eso es lo que tú y yo tenemos. Estamos unidos a Cristo. Yo tengo lo que Él también tiene. Yo vivo porque Él vive en mí. Porque todo lo que Cristo hizo, Él dijo, es necesario que yo me vaya. Y os conviene que me vaya, porque enviaré el Consolador. Y van a poder hacer cosas mayores de las que ustedes ya vieron. Eso es lo que le dijo a sus discípulos. Pero cuando le dijo a sus discípulos, va a poder hacer cosas. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro cuando entró, cuando ya empezó la iglesia primitiva, cuando él estaba entrando y había un mendigo ahí preguntando, por favor deme, y dijo, yo no tengo nada para darte, por lo que yo tengo te lo doy. Y le dijo, párese, ya tú puedes caminar en el nombre de Jesús. No dijo, en el nombre de Pedro. No, porque nosotros no tenemos nada. Es en el nombre de Jesús donde está el poder. Nosotros tenemos que dar lo que Jesucristo ya dio, porque ya podemos. Eso es temor de Dios, tener temor de Dios. Jesús llevó la obra que fue encargada por su Padre a través del Espíritu de su Padre, que es el mismo Espíritu que tú y yo tenemos. Cuando tú tienes temor de Dios, familia, tú vences el control. Jezabel es vencida. Jezabel no tiene poder, porque tú tienes temor de Dios. Tú te humillas delante de Dios y Dios rompe. ¿Por qué? Cuando tenemos temor de Dios, vencemos el control haciéndonos estas tres preguntas. Entonces, antes de tú empezar, si tú tienes un problema de control, primero de todo tenemos que nosotros reconocer que tenemos un problema. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Si yo tengo un control en mí, yo tengo que reconocerlo. Ya, mire, fíjate una cosa.
Como pastor, hay muchas veces que quizás yo caigo en el control. Hay veces porque yo quiero que hagan ciertas cosas y me molesta cuando no las hacen porque digo, no hay temor de Dios. Pero entonces yo tengo que examinarme si yo tengo control. Y yo tengo que saber la diferencia entre control y responsabilidad. Porque a veces nosotros decimos, es mi responsabilidad, pues entonces, y el control tenemos que tener un equilibrio y solamente se puede hacer en el Espíritu Santo. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿lo que estoy pensando agrada a Dios? Si tú y yo tenemos problemas de Jezabel, si tú y yo tenemos problemas de control, lo primero que yo tengo que hacer, ¿esto lo que estoy haciendo agrada a Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿Dios se glorifica de lo que voy a hacer? Si yo hago esto, ¿Dios se va a glorificar? Porque cuando tú le haces el señorío al Señor, tú le estás dando el control a Dios. Por eso, cuando tú tienes temor de Dios, tú vences el control, porque ya tú no controlas. Tú ya dices, Señor, tomas el lugar en mi corazón. Aquí te entrego las áreas de mis finanzas, de mis responsabilidades, de mis deberes, de todo, Señor. Todo esto te lo entrego a ti. Señor, ¿te gusta lo que voy a hacer? Señor, voy a ir a mercar. Ayúdame porque yo tengo un problema de finanzas. Ayúdame, Señor. ¿Te agrada que yo compre esto o estoy comprando porque quiero el dulcecito, el chocolatín, la chocolatina? ¿Qué estoy haciendo? Todo, dice la palabra de Dios, oren por todo, oren sin cesar, oren por todo. Y por todo es todo. Por la compra, por el coche, por todo, por el viaje que vamos a salir. Por todo tenemos que orar. Todo tenemos que orar. Yo tenía, antes de salir para Madrid, yo tenía que orar, Señor. De hecho, mis hijos, todos en turno oramos. Porque tenemos que orar por todo. Mi hijo, el chiquitico, me encanta porque en aquel dice, papá, tenemos que orar por tal cosa. Tengo que orar por la profe. Tengo que orar. Porque le estoy diciendo, hay que orar por todo. Y la oración tiene poder. La oración nos junta más a Cristo, al Señor. Primera de Pedro 1:17 dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, nuestras vidas como peregrinos, todo el tiempo tenemos que tener temor de Dios, tenemos que orar, tenemos que estar en la presencia de Dios. Versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, antes de la cruz, vivíamos mal. Tenemos que reconocerlo. Por muy buenos que seamos, tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es decir, su sangre que borra el pecado, nos limpia y nos hace justos. Por eso, por tanto que yo puedo vivir por ese temor reverente de Dios, cuando conozco más la obra de Cristo en la cruz, mayor el temor de Dios en mi corazón, en mi ser, en mi vivir, en mi respirar, en mi caminar, en mi trabajo, como padre, como hijo, como esposo. Cada vez tengo que tener un temor en mi corazón por eso. Y es delante del Señor, porque yo tengo que saber para quién yo trabajo. ¿Quién me compró por precio de esclavo? Cristo, Dios. Por lo tanto, si Él me compró, yo le pertenezco a Él. Familia, una noticia: nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y tenemos una responsabilidad de educarlos correctamente para la gloria de Dios. Cuando podemos entender la grandeza de la obra de Cristo, quitamos el enfoque de mi propia vida. Es decir, y aquí es donde rompemos el control. Ya yo no busco lo mío, ya busco lo que le agrada a Dios. Ya no quiero glorificarme en ningún sentido. Ya quiero que lo que yo hago, Dios se glorifique. Ya no quiero hacer nada que pueda poner la luz sobre mí. La luz tiene que estar sobre Cristo Jesús. Un pecador que no merezco
yo soy un pecador que no merezco nada, mas así Jesucristo me amó. En esa condición, Él me sigue amando. En la condición que me encuentro hoy en día, Él me sigue, a pesar de cómo soy, Él me sigue amando. Cuando yo entiendo esto, y Él me ha declarado que soy su hijo, eso tiene que ser dinamita para nuestra vida. Ese tiene que ser el combustible. El temor de Dios es el combustible del peregrino, del creyente, para poder vivir la vida cristiana. Porque entonces si no, no vas a poder vivirla. Es difícil. El alma que teme al Señor es donde hay más gozo y que se encuentra en Cristo Jesús. Es imposible amar a alguien si no lo conoces. Por lo tanto, si tú y yo no consumimos Biblia, si tú y yo no consumimos su palabra, no vamos a conocer a Cristo. Cristo está en Génesis y está hasta Apocalipsis. Cristo está escrito en toda la Biblia. Habla del Evangelio de Cristo desde el principio hasta el fin. Cuando tú empiezas a leer, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón. Y cuando hay una instrucción, tú dices, yo tengo que hacer tal cosa. Porque hay temor. Porque es una instrucción que Dios me está dando. Porque también hay promesas que Dios me está dando. La palabra de Dios me permite conocerlo y por ende temerle. Es decir, como yo lo estoy conociendo, ya sé cómo es Dios. En Deuteronomio 30 nos dice lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Y cuando tú leas eso, tú vas a ver toda la bendición, que si no me equivoco son como 18 versículos o 20 versículos. Y la maldición, desde ahí para adelante hasta el versículo 58, creo. Fíjate todo lo que es la maldición. Fíjate. Por lo tanto, cuando tú lees, cuando tú conoces a Cristo, tú vas a tener más temor de Dios. Tú vas a refugiarse en Cristo. Salmos 19, 9 al 10 dice: el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad y todos justos. Si tú y yo nos presentamos delante de Dios y no tenemos a Cristo, nosotros vamos a ir al infierno. Pero si tú te presentas delante de Dios con Cristo en tu corazón, vamos a ser juzgados, claro que sí, vamos a entrar en un juicio, pero es diferente, porque conforme a lo que hemos hecho en nuestra peregrinación, vamos a ser juzgados conforme a lo que hemos dado. 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destilla del panal. Fíjate, la miel, qué bonito, qué dulce. Así es la palabra de Dios, la miel. Debemos hacer el hábito de leer la palabra de Dios todos los días, porque la palabra de Dios nos enseña en Josué 1, dice: no te apartes de este libro, no te apartes de este libro de mis instrucciones, no te apartes de mi palabra. ¿Qué dice ahí? Medita en ella día y noche, todos los días. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador, o tu Salvador y Señor, para que tú puedas crecer en ese temor de Dios, tú tienes que tener el alimento. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para ¿qué? Salvación. Para crecer en Cristo, yo tengo que morir, criatura nueva soy en Cristo Jesús. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se beneficia la iglesia, la novia de Cristo, que es presentada a su amado cuando venga por ella. Y eso es lo que el matrimonio. Vamos a tener un matrimonio esta semana también, al final, el próximo fin de semana, y vamos a ver todo esto. Lo vamos a explicar otra vez. Pero es impresionante como nosotros, como la novia de Cristo, tenemos que tener ese temor y temblor en nuestro corazón para amarle, para ser fiel, para no adulterar su palabra,
para no ser infiel a Él, pero tenemos que ser justos. Y siendo justos es cumpliendo la palabra de Dios, es obedeciendo la palabra de Dios. La santidad es el proyecto de la comunidad. La santidad es el proyecto de comunidad cristiana integral. La santidad es ese temor y temblor en nuestro corazón. Debemos ser de bendición a otros, como otros son bendición para nosotros. Y ese es el matrimonio, ¿no? Son dos opuestos quizás, ¿no? Cuando uno se casa, ese primer año es como acomodándose el uno con el otro. Las cositas que uno piensa que no le molesta a nadie, le molesta mucho a ella. Y a mí me molesta algo que quizás ella hace. Y ese primer añito es como, hay cositas que no me gusta. Romanos 15:14, están llenos de la bondad y misericordia, amonestados los unos a los otros. Por eso es una santificación. Nosotros tenemos que estar así, bendiciendo a los otros hermanos y hermanas, como ellos también a nosotros. Cuando ve, porque hay temor de Dios, no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces vamos a estar pendientes de fulanito. Por cierto, que los que están enfermos, que se mejoren, por favor, para poder verte la próxima semana. Pablo exhorta a los creyentes con consejería, con instrucción y con corrección, pero con amor y bondad y misericordia. Cuando tú y yo estamos aquí y verdaderamente amamos a Cristo, vamos a amar al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo ama. Sencillo. No tengo que pensar, lo tengo que amar, No, porque hay temor de Dios en mí. Voy a amarlo. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Voy a orar, voy a interceder por esa persona, voy a estar pendiente de esa persona. En las noticias vi algo que pasó feo. Familia, hay que orar por fulanita Pérez, porque no hay que estar en la mitad de una tormenta donde ellos viven. Estamos pendientes de los demás por amor a Cristo, porque es la obra de Cristo, no es la nuestra. Pero también tiene que ser en el ámbito personal. La palabra de Dios me enseña a orar. La palabra es el espejo que me veo ahí, cara a cara. Cuando tú te pones en el espejo, tú te miras y las mujeres hacen el maquillaje, tienen que quedar todas bien, ¿sí o no? Tienen que estar bien. Yo me acuerdo allá en la hora, pues todas vinieron elegantes y guapas y todas bien, tienen que estar bien. Eso es lo de afuera. Lo que Dios ve en el espejo, la palabra de Dios te está viendo. ¿Y sabes qué el espejo que te está diciendo? Te está diciendo lo que hay en tu corazón, no lo que está superficial, no lo que se ve. Ese espejo te está diciendo, esa palabra de Dios te está hablando a lo que está en tu corazón. Por lo tanto, tú tienes que, ahí es cuando tú te ves y dices, wow, tengo que cambiar. Ahí es donde tú le dices al Señor, perdóname, Señor, yo estoy haciendo algo que no está bien, no te agrada a ti, no te agrada a tu cielo. Por eso nos podemos hacer esa pregunta. Por eso todo espíritu de control se va en el nombre de Jesús. Yo ya no quiero controlar mi vida. Ya no quiero vivir por el deseo de la carne, ni el deseo de los ojos, ni la vanagloria de este mundo. Por eso la llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. La misma palabra de Dios me regala sus promesas. ¿Alguien tiene promesas de Dios? ¿Sí? Si ustedes tienen promesa de Dios, yo te voy a decir una cosa. Tú tienes que aferrarse a esa promesa. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios te dice que Él va a cumplir todo lo que Él promete. Por lo tanto, si tú te vas a apartar, no me puedo apartar porque estoy esperando la promesa de Dios, porque sé que Él va a cumplir. Es así de sencillo. Me hace luchar contra el ego, contra el pecado. Las promesas me dicen no al pecado y sí a Cristo. Las promesas de Dios me va a elevar, me va a llevar y me va a refugiar más en Cristo. La cruz por delante, el mundo atrás. Los proyectos míos atrás y los proyectos de Cristo adelante. Porque cada paso que tú y yo tomamos es un paso de fe. Gracias a Dios. Yo me aferro a la palabra de Dios, porque Dios es mi Señor, mi Salvador. Dio su vida por mí. Por lo tanto, hay mucho que perder. Hay muchísimo que perder. Si ya tengo a Cristo, tú y yo tenemos un enemigo en común.
el diablo. Todos estamos en nuestras luchas, unos más que otros, pero todos estamos en esa lucha. 1 Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El temor de Dios, que esto es lo más precioso de la palabra de Dios. El temor de Dios te lleva a la obediencia por amor al que dio la vida por ti. Porque yo puedo tener todos los dones, yo puedo tener todos los títulos, yo puedo ser un maestro de los maestros, y yo puedo venir aquí, yo puedo decir, mire, yo soy titulado en todo, tengo honores en todo, y yo soy capacitado para enseñar aquí. Y yo, que no tengo estudios, no tengo nada, digo, bueno, qué bien. Pero si tú no tienes amor por Cristo, todos tus dones, todos tus títulos, todos tus honores no te sirven para absolutamente nada. Porque lo más vil y menospreciado, Dios, Cristo, nos atrajo a Él. Amén. Qué bonito es. ¿Cómo no enamorarse de Cristo? ¿Cómo no enamorarse de lo que Él hizo por nosotros? Eso es temor de Dios, porque el temor de Dios nos lleva al amor. Por eso no es gravoso obedecer la autoridad. No es gravoso servir, no hacer, ay, qué pereza ir allá para servir, ay, tengo una obligación. No, lo vas a hacer por amor, por lo que Él hizo en la cruz, porque eso es temor de Dios. Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos o edificándose en amor. Familia, tú y yo tenemos ese temor de Dios individualmente con el Señor para el beneficio de la iglesia, para que Cristo se glorifique en su casa, para que nosotros podamos ser esos embajadores. Hay crecimiento individual, pero Pablo nos enseña que el crecimiento es el beneficio espiritual de la iglesia. Es aquí donde se tiene que hacer. El combustible del creyente que nos lleva al temor de Dios es amor y gratitud. Para tú tener ese temor de Dios es amar la cruz, amar a Cristo y ser agradecido por lo que Él ha hecho por ti y por mí. El verdadero gratitud es amor, por lo tanto va a haber temor de Dios en nuestro corazón. Proverbios 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezca. La obediencia viene por amor y reverencia hacia el Señor. No quiero ofender a mi Padre, no quiero ofender al Señor. Eso tiene que ser tiene que estar tan pillado en mi corazón. Yo no quiero ofender a mi Señor. Señor, ¿esto te agrada lo que yo estoy pensando? Si no te agrada, si no es como tu palabra dice, yo me arrepiento. Arrepintiéndome es poniéndome de acuerdo con la verdad de Dios. Yo me arrepiento porque lo que yo estoy pensando no va conforme a tu verdad. Por lo tanto la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. Mi combustible es temor y temblor. Y con esto terminamos, familia. Filipenses 2:12. Pablo nos enseña que nuestro vivir en todo tiempo, mucho más cuando estamos a solas. No es solo aquí en la iglesia, familia. No tengo que yo venir a la iglesia aquí y fingir que tengo ese temor. Ay, sí, por la gloria de Dios. Y hacer todas estas palabras que quizás a veces decimos. Pero ser genuinos con el Señor, ser transparentes. Tener temor de Dios es guardar el corazón, porque de él mana la vida. Tener temor de Dios es que si de pronto lo que yo estoy pensando, lo que yo voy a hacer perjudica a mi hermano o mi hermana en la fe, tener temor de Dios es amar sin condiciones, es querer lo mejor para el prójimo, es ayudar en oración, en intercesión. Y eso no puede venir de nosotros mismos,
Eso tiene que venir por Cristo, por el Espíritu Santo. Tú y yo somos incapaces de hacerlo. Por tanto, amados míos, Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando dice aquí ocupaos en vuestra salvación, no está poniendo en duda tu salvación, pero lo que está diciendo es: ocúpense de tener temor del Padre Celestial, con amor y gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él te está dando, por lo que Él va a hacer en tu vida. Tener temor de Dios es ocuparse de las cosas de Dios, es tener la sensibilidad y la capacidad de escuchar su espíritu, de escuchar su palabra. Es no solamente recibir una instrucción y hacer todo lo que me ha dado como un robot, es tener la iniciativa del espíritu que me lleva a tener la responsabilidad y la capacidad donde Él me está llevando, porque Él me ha dado esa capacidad conforme a mi don. Es amar a Cristo sobre todas las cosas. Eso es temor de Dios. Agradecidos en amor.